Hola familia y bienvenidos. Somos Bob y Penny Lord y estamos en el oratorio de San José en Montreal, Ville-Marie, como fue originalmente nombrada. La ciudad de Montreal fue originalmente nombrada Ville-Marie, la ciudad de María, en Canadá. ¿Saben? Tengo que sonreír porque estoy pensando en los planes del hombre y el diseño de Dios. Nosotros teníamos la intención de hacer un video sobre el hermano André, pero cuando lo hicimos no nos imaginábamos el poderoso místico que él fue. Y la labor y los milagros que ocurrieron a través de este hombre humilde, quien quiso ser un portero, el encargado de la puerta. Ahora les tengo que decir de los encargados de las puertas. Hay algunos porteros poderosos a los cuales hemos sido expuestos recientemente. El hermano André es uno de ellos. San Martín de Porres también fue un portero. La beata hermana Faustina fue portera también. De modo que los porteros son muy queridos en los corazones de Jesús y María. Todo esto que vemos aquí en el oratorio de San José es el resultado de la intercesión de San José y de una gran devoción a San José. Cuando alguien le atribuía los milagros a André, el hermano André, como se llamaba cuando estaba vivo, siempre decía: no, yo no hice nada, pero den todo reconocimiento a la intercesión de San José. San José lo hace todo. Ahora, la manera en que todo empezó, y es realmente interesante saberlo, es que desde el principio, cuando el hermano André recibió el don de sanación, y él nunca jamás dramatizó este don. Él nunca le dio el reconocimiento a nadie excepto a San José. La gente empezaría a llegar a la puerta del colegio de Nuestra Señora, en donde él fue el portero por 40 años, y tantas personas enfermas vinieron cuando la noticia se difundió en Montreal de que él estaba curando a los enfermos. Multitud de gente vinieron a la puerta del colegio de Nuestra Señora. Bueno, creemos que fue una cosa maravillosa, porque mientras más venían, más fueron sanados debido a la intercesión de San José por medio de las manos del hermano André. Pero entonces surgió un problema. En primer lugar, y lo puedo entender, ¿acaso ustedes no? Que los padres de los estudiantes se preocupaban que las infecciones contagiosas serían contraídas por sus hijos. Y también había tanto alboroto, con toda esta gente viniendo y bloqueando la entrada al colegio, y esto interrumpía el trabajo de los estudiantes al igual que su concentración, de modo que todo esto ocasionó un gran furor. Pues verán, no era como si todos estuviesen esparcidos por los jardines del colegio. El hermano André estaba en la puerta, en realidad no la entrada al colegio, sino en donde vivían los hermanos y sacerdotes, y él era el portero ahí, de modo que todos esperaban y se congregaban alrededor de la entrada. Esto no les agradó a los hermanos y sacerdotes, de tal manera que trataron de llegar a un arreglo. El hermano André iría a ver a la gente al frente del colegio en una parada del trolebús. Ahora lo que tienen que imaginarse es 300 o 400 personas caminando hacia ese lugar para esperar al hermano André, el cual salía a verlos cuando le era posible, ya que tenía que estar atento a sus labores. Sus labores primero. Él tenía sus obligaciones como portero y las tomaba muy en serio, y después salía para sanar a los enfermos, de modo que había cientos de personas en la parada del trolebús. Y cuando eso se convirtió en un problema, tuvieron que encontrar otra solución. A donde quiera que fuese el hermano André, este portero humilde, la gente lo seguía. Lo seguían porque no se puede esconder una luz debajo de un tiesto. Se dieron cuenta del poder de la devoción de este hombre. Ahora, lo que el hermano Andrés solía hacer a menudo, porque no quería que el enfoque estuviese en él y en su intercesión por la gente por medio de San José, así que lo que él hacía cuando la gente venía y le pedían que él rezara por ellos por una sanación, él les decía: bueno, estoy a punto de ir a pasar una hora santa con nuestro Señor Jesús. ¿Por qué no me acompañan? Y lo que empezó con pocas personas se convirtió en algo tan grande que tuvieron que tener al Santísimo Sacramento expuesto, la cantidad de gente llegando a más de 400 a la vez. En una pequeña capilla. Él siempre tuvo un gran deseo de construir un santuario,
un oratorio a San José. Él tenía una gran devoción a San José. Pues bien, era de esperar. San José siempre ha sido el gran proveedor y siempre ha intercedido. Nuestro Señor escucha a la intercesión de San José. Es un santo poderoso. Y ellos subían aquí a este cerro y escondían medallas de San José. Él y los hermanos. Él escondía las medallas por todos los jardines rezando que ellos pudiesen comprar el terreno. Esto era la oración. ¿Podemos comprar este terreno? Y lo que pasó fue que finalmente pudieron comprar el terreno. Un señor les dijo, ok, pueden comprar el terreno. Pues ahora tenía el terreno, pero no tenía nada en él, de modo que le preguntaron a sus superiores si podían construir una pequeña capilla, y les dijeron, no, de ningún modo hemos de construir una capilla. No había dinero ni recursos, así que el hermano André empezó a ahorrar todo el dinero que le daban. Y el poco dinero de la gente que él curaba, le daban monedas, pequeñas monedas, y al final de 5 años él tenía $200. Así pues empezó la primera capilla. Pronto se le acabó el dinero y la capilla ni siquiera tenía un techo. Escaso tenía paredes. Y adivinen lo que hizo de nuevo. Él trajo a una estatua de San José, la colocó al centro de la capilla y dijo, bueno, ¿hemos de dejar a San José sin un techo? San José, yo creo que tú mereces un techo, así que pídele a tu hijo que te ponga un techo sobre tu cabeza. Poco después, el dinero llegó y se pudo construir un techo. Creo que alrededor de un mes ellos tuvieron suficiente dinero para construir un techo. La historia entera de la construcción del oratorio de San José es milagrosa. Todo acerca de esto es milagroso. Todo en cuanto al hermano André y su vida es milagroso. Él había hablado o había tenido visiones de Santa Francisca la Romana. Había hablado con San José. Él tenía una relación muy íntima con San José, con Nuestra Señora, con los ángeles. Y sin embargo, nunca se supo de esto. Esto fue la señal de un místico auténtico. De hecho, si alguien se daba cuenta de su misticismo, él se molestaba mucho. En una de estas ocasiones, alguien había sido testigo de un milagro y fueron a contárselo a todos, y esto le causó mucho dolor. Él amaba la Eucaristía. Lo que solía hacer es arrodillarse detrás del altar para que nadie lo viera durante la misa. Él ayudaba en cada misa, así fuesen 2, 3, 4, no importaba cuántas misas hubiesen al día. André, beato hermano André, ayudaba en todas las misas. Él pasaba tiempo ante el Santísimo Sacramento. El hermano André le pedía a los otros hermanos que si podían tomar su puesto de portero por 1 hora mientras que él iba a pasar 1 hora santa en la capilla. Al principio y cuando los hermanos eran todavía nuevos en el monasterio, aceptaban con gusto encargarse de la puerta mientras que el hermano Andrés se iba a pasar 1 hora santa ante el Señor. Bien, 1 hora pasaba y luego pasaban 2 horas y los hermanos entraban a la capilla y le decían al hermano André, hermano André, han pasado 2 horas, a lo cual él contestaba, oh, por favor, denme solo 5 minutos más, y no podían resistirlo. Así que cuando los 5 minutos se convertían en 15, ellos le decían, tengo que ir a enseñar una clase ahora, tienes que regresar. Y el hermano Andrés se esforzaba por separarse del Santísimo Sacramento. Ellos tenían esta relación con Jesús en la Eucaristía. Todos los santos de los cuales hemos escrito tenían esta relación con Jesús en la Eucaristía, con Nuestra Señora, y este santo tenía una devoción y relación particularmente especial con San José. Nuestro santo, nuestro beato André, tenía una relación íntima tan profunda con Jesús en la Eucaristía que después de recibirlo en la Santa Comunión, él experimentaba una unión total con el Señor. Se perdía tanto en una rapsodia con nuestro Señor Jesús que la gente venía y los hermanos simplemente le fijaban la vista sin él siquiera darse cuenta de ellos. Había recibido a su Señor como creemos, su Señor,
su cuerpo, sangre, alma y divinidad, y nada más en el mundo importaba. Era completamente consumido por nuestro Señor Jesús en la Eucaristía. El hermano André tuvo muchos de los dones que se atribuyen a San Martín de Porres. Él era un barbero como San Martín también lo fue. También cuidaba a los enfermos al igual que San Martín. Los dos curaban a los enfermos y una cosa, ambos cuidaban a la gente que se estaba muriendo. Santo Beato André, cuando alguien se estaba muriendo, él los preparaba hasta el momento de morir. Los preparaba e inclusive los vestía para el funeral. En un momento dado, esto se convirtió en un problema, porque solo podía hacerlo en sus horas libres. Su trabajo principal era el de ser portero. Él era el portero. Y una vez un hombre joven vino a verlo y le dijo que su padre había muerto. Era mediodía, y Beato André le dijo: pues no puedo ir hasta que haya terminado con mi día de trabajo, y tengo que limpiar la cocina, arreglar y completar todo, y entonces podré ir a tu casa. El joven le dijo: pero va a entrar en rigor mortis. Y el hermano André le contestó: no te preocupes, yo me encargaré de todo, solo espérame ahí. Eran como 5 horas después cuando Beato André finalmente llegó a la casa del joven, y el cuerpo estaba todavía tibio y suave, y pudo vestirlo y prepararlo. Y al estar a punto de terminar, cuando quiso mover el cuello un poco, el cuerpo al fin se puso rígido. Saben, el hermano André nunca desperdició un momento en servir a su Señor y en hablar de San José. Cuando Baba hablaba de él cortándoles el pelo, recuerdo haber leído cómo él solía darles dirección espiritual, hablándoles de San José y el amor que San José tiene para cada uno de nosotros. Y cuando Bab hablaba acerca de cuando se encargaba de las necesidades de los enfermos y de los moribundos, sin olvidar sus propias obligaciones, saben que casi todas las noches él dormía quizás 1 hora o 2 y algunas noches no dormía para nada. Sin embargo, ahora acuérdense que cuando nació tan frágil que no esperaban que viviese. No querían aceptarlo como un hermano de la Santa Cruz porque estaba muy débil y tan frágil, muy débil. No pensaban que pudiera soportar todo el trabajo. Sin embargo, él dormía si acaso 1 o 2 horas. Pues lo que pasó fue que cuando los hermanos vinieron a él y le dijeron: te vamos a mandar a casa porque estás muy enfermo, estás muy frágil y no puedes sacar adelante el trabajo que se necesita aquí. Él fue al obispo y se postró ante él y le rogó diciéndole: no me van a permitir hacer mis votos perpetuos, no me van a aceptar en la orden. Por favor, no permita que esto suceda. Y el obispo le contestó: no te preocupes, mi hijo, vas a ser aceptado en la orden. Ahora el obispo, ya ven cómo trabaja el Señor. El obispo siempre había tenido el deseo de que se construyese un santuario en honor a San José. Ahora, él no sabía nada sobre Beato André, excepto que tuvo un presentimiento que el Señor le había dado. Él era un obispo muy santo, tenía 73 años. Habrá mirado a Beato André y visto que este era el hombre joven que habría de tomar el estandarte del obispo y llevarlo a su culminación, que verdaderamente este santuario sería construido por medio de este hermano joven que no querían aceptar en la orden. En el Antiguo Testamento, el profeta Joel nos dice que los hombres jóvenes tendrán visiones y los ancianos soñarán sueños. Lo que empezó en el corazón del joven hermano André, él vería su comienzo en este monte. La visión, él tuvo la visión. Y el sueño empezaría a dar frutos en sus últimos años de vida. El hermano André comenzó el oratorio, yo creo, cuando tenía 60 años. Y finalmente, en 1908... ¿Recuerdas el oratorio original que se construyó? El original era tan solo, ¿quieres decir la pequeña capilla? Eso fue todo lo que podían. Pues él solo tenía $200. $200. De modo que construyó una pequeña capilla de madera
en la cual cabían un sacerdote, un altar y un sacristán. Y por fuera pusieron todas estas bancas, y a la gente simplemente no venía, sino que se quedaba ya en el colegio de Nuestra Señora. Y no fue sino hasta que finalmente aceptaron construir un edificio grande que pudiera acomodar por lo menos 200 peregrinos que la gente dejó de la puerta del colegio de Nuestra Señora y subieron aquí. Y tantas personas, creo que él veía 450 personas al día. Había tanta gente que finalmente en 1908 lo relevaron de su labor de ser el portero. Le dieron la obligación permanente de estar aquí en la capilla. En un momento tuvo 4 secretarios para contestar la correspondencia que llegaba. Toneladas de cartas llegaban, 80,000 cartas al año. ¿Se imaginan 80,000 cartas al año? La manera en que el Señor trabajaría con el hermano André era increíble. Para darle un ejemplo, él sabía, una vez que lo nombraron guardián permanente allá arriba, él sabía que necesitaría un sacerdote. La gente necesitaría dirección espiritual. Querrían ir a confesarse, a recibir los sacramentos, de modo que él pidió que un sacerdote le fuese asignado. Le asignaron a un sacerdote y cuando el hermano André y el sacerdote se conocieron, el sacerdote no parecía estar contento. Él preguntó, «Bueno, ¿qué es lo que pasa, padre?». Le contestó, «Pues me encantaría ayudarte de verdad y es un honor el que me pidas hacer este trabajo, pero estoy perdiendo mi vista. No puedo leer, ni siquiera puedo leer ya mi breviario. No creo que va a ser posible el ayudarte de ninguna manera». Él le dijo, «Padre, déjeselo al Señor», y el sacerdote insistió, «Es que pienso que este no es el trabajo propio para mí». El hermano André murmuró en su oído, «Espérate hasta mañana y ve si San José no te da la capacidad de leer tu breviario». Al próximo día los ojos del sacerdote estaban perfectos. Estaban leyendo su breviario. Aceptó el trabajo y fue el sacerdote por mucho tiempo. Saben, muy a menudo atacamos aquello que no entendemos. Él fue muy mal comprendido. En un caso en particular, quiero decir que hasta había hermanos y clérigos religiosos que eran charlatanes. Todos estaban en su contra hasta cierto punto. Un doctor, él lo acusó de todo. Era un farsante. Era un farsante, un charlatán, deshonesto, era un embustero y hasta usaba el demonio. Quiero decir, todo lo que pudo lanzar en contra del pobre hermano André lo hizo y lo hirió terriblemente. Pero nunca se defendió a sí mismo, nunca jamás. Nunca, aun cuando sus superiores se le acercaban, él no se defendía. Un día su esposa se puso muy enferma. La esposa del doctor. Sí, la esposa del doctor. El hermano André nunca se casó. La esposa del doctor se puso gravemente enferma. Tenía una terrible hemorragia nasal que no paraba. Ella seguía derramando sangre. Él no podía. No había nada que él podía hacer, ni los otros doctores. No había nada que ellos podían hacer. Y ella estaba sangrando hasta el punto de morir y pidió que le trajeran al hermano André. Y él le dijo, «Ahora, mi querida esposa, te amo, pero eso es algo que no te puedo conceder». Y ella le dijo, «Te amas más a ti mismo y a tu orgullo que a mí. Yo quiero al hermano André». De modo que el pobre doctor tuvo que tragar su orgullo e ir en busca del hermano André y le explicó la situación. Y el hermano André humildemente le dijo, «Vete a casa ahora, tu esposa ya no sangra». No solo sanó su esposa, sino que el doctor no tuvo que sufrir la humillación de tener que admitir, al permitir que el hermano André viniera a su casa, que el hermano André fue en realidad un instrumento de sanación. Lo acusaron de la forma en la cual administraba el aceite de la lámpara al frente de la estatua de San José. Y el aceite de esa lámpara él usaba para bendecir a la gente, de modo que su manera de sanar era el de rezar, la fe y un poco de aceite de la estatua de San José. Cuando lo estaban investigando, uno de los doctores dijo, «Bueno, si estos son los medios que usas para curar a la gente, no tienes ningún problema con la comunidad médica, y ellos no tienen ningún problema contigo». Hubo un tiempo en que había una expresión favorita, «Hey, no soy el hermano André, no puedo hacer esto». Esto se convirtió en una frase común aquí en Canadá. Él era muy bien conocido. Hay un pequeño libro que se escribió acerca de él. Se llamó El hombre maravilloso de Montreal.
Durante su vida se estaban vendiendo 40,000 copias al año de este libro. Era un hombre con mucha fama. A principios de 1900, ¡qué fenomenal! ¿Qué puede hacer Dios? ¿Qué puede hacer Dios a través de los humildes? Cuando uno escucha la historia de San Martín de Porres, de nuevo el humilde, la historia del hermano André, el humilde, el Señor puede lograr milagros si tan solo nos atrevemos a hacerlo ridículo. Y lo que el hermano André hacía en los ojos del mundo era ridículo. No fue un gran orador, no fue un gran homilista, no fue un cardenal, fue un humilde portero. Él, aún el momento de su muerte, tuvo que ser exacto. Él, quién sabe por qué razón, quizás fue la voluntad de Dios que muriese en la fiesta de los Reyes Magos, la fiesta de la Epifanía, de modo que se estaba muriendo. Él estaba siempre con dolor, sufrió toda su vida, y esto fue una de las razones por la cual no querían aceptarlo en primer lugar. Pero cuando el Señor por fin lo llamó al cielo en 1937, esperó que pasaran un par de minutos después de la medianoche del 6 de enero, la fiesta de la Epifanía, antes de entregar su alma a nuestro Señor. Así que aún esto tuvo significado. Nuestro Señor quiso que su muerte fuera en la fiesta de la Epifanía, y quizás San José lo esperaba para llevarlo al cielo. Estamos seguros de que estaba ahí. En este tiempo, cuando la gente, y no le tengo que dar reconocimiento con tan solo mencionar su nombre, están proponiendo el suicidio para los ancianos. Aquí está un hombre que vivió hasta los 91 años, quien estaba más muerto que vivo en los ojos del mundo toda su vida, quien tenía dolor y sufrimiento constante, quien trajo consuelo a otros, quien fue un instrumento de sanación. He aquí a un hombre que el honor que le trajo a San José en uno de los más grandes santuarios en el mundo, un santuario donde creo que aproximadamente 2 millones de personas vienen cada año. Fue hecho por un hombre a quien el mundo hoy diría que su vida no tiene valor. La calidad de su vida no es buena. Debe matársele por compasión, lo que se hubiese perdido el mundo. Cuando se abrió la causa de su beatificación, creo que había 275 milagros que fueron aprobados. Ahora, una de las cosas que se nos dijo es que los cuestionarios que se repartieron tienen que recordar que él murió en 1937, de modo que él es de este siglo. Los cuestionarios se repartieron a la gente y contenían 50 preguntas para su causa de beatificación y contestaban 49 de las 50 preguntas utilizando de 20 a 25 páginas de escribir. Y en la pregunta número 50, que era «Dinos de los milagros que se atribuyen al Beato André», usaban otras 20 hasta 30 páginas en esa sola pregunta. Habían tantos milagros que se le atribuyeron que se cansaron de documentarlos todos y después de un tiempo decidieron no continuar. Simplemente eran demasiados. Y así que mis hermanos y hermanas, cuando estén en dolor y cuando los demonios de este mundo traten de convencerlos de que se quiten la vida y tomen el camino fácil, acuérdense de lo que el Señor hizo a través del hermano André. Y vengan a Canadá, mis hermanos y hermanas. Ustedes saben que viajamos a todas partes del mundo en busca de santos y poderosos hombres y mujeres en nuestra iglesia, místicos, visionarios y estigmatistas. Y aquí mismo en Canadá, directamente al norte de nuestro país, hay tantos santuarios hermosos. Este es uno de los santuarios más bellos del mundo. No se lo pierdan. Vengan y recen a nuestro Señor por la intercesión de San José y Beato André aquí en el Oratorio de San José en Montreal, Canadá. San José los está llamando.
Gracias familia por ver este programa. Este es uno de más de 200 libros y videos de venta en Journeys of Faith. Estos son perfectos regalos para cumpleaños, confirmaciones, primeras comuniones. Siempre que piensen en un regalo, den nuestros libros y videos. Escríbanos a la dirección a su pantalla o llámanos al 1-800-633-2484.